Beata es Virgo María, quentominum portasti, Creatorem mundi, Januisti qui te fecit, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Et octave cor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi, Beata es Virgo Maria, quentominum portasti, Creatorem mundi, Januisti qui te fecit, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos, que habitas in celis, ecce sicut oculo de servonibus imanimum Dominorum suorum, sicut oculo ancilla manibus sui, Domine sue, ita oculi nostri ad Domino Deus nostrum, doni miserator nostri, miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium abundantibus et species superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Micaele Arcangele, defende-nos in prelio contra nequitia et insidia diabolis opresidium. Impere le Deus supplici deprecamur, tuque princes milices celestis, satanarios que spiritus malignos, que a perdizione animarum per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con un tema vario. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia y mirarlo hasta el final. Vamos a la traducción del Cántico de la Santísima Virgen María, que es el himno de la sección, para que lo meditemos y también para que las personas nuevas pues, que llegan sepan qué es lo que se canta. Bienaventurada Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo.
Exhalo mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey, y se ha repetido, bienaventurada Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo, y para siempre permaneced virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Recordemos que eso lo pide la Santísima Virgen María en Lucas 1:48, o sea, en el Magnificat, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Tenemos también el Salmo 122, el que dio de nuestra alma a ver la iglesia asfixiada de una manera inclemente por esa inmunda serpiente que está empotrada en la sala Paulo VI del Vaticano. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las de sus manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos, de la irrisión de los soberbios. ¿Quiénes son los ricos? Los dueños de la banca. ¿Quiénes son los soberbios? Los dueños de la banca y la logia. Madre, sinagoga e hija, logia. Me han escrito que muchas veces me hace reír, que rece más despacio, que así Dios no lo atiende, que así no se reza, que así no sé qué. Vea, ustedes deben entender que la oración, Dios no se apiada del hombre porque rece despacio o rece rápido. Dios mira el interior del hombre, ni siquiera por el montón de palabras. Así sea una sola palabra que se diga desde lo profundo del alma, al rezar el Padre Nuestro y pensar el Padre, ahí quedarse meditando, ya el Señor da bendición por esa oración. Ahora, es cierto que hay que tratar de hacerlo despacio, porque así se medita. Como tenemos un entendimiento tan escaso y muy poco, con muy pocas aptitudes para las cosas espirituales, pues conviene que sea despacio. Pero no porque yo rece despacio, el Señor me va a escuchar más. No porque yo rece más rápido, el Señor me va a escuchar. El Señor mira en la humillación del alma, el espíritu contrito y humillado, contrito, no contrito, contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, por favor, yo acepto que yo rezo, hago la oración rápido porque es que yo vivo solo. Y esa es una de las manías que coge la persona que vive sola, pues que como vive sola, pues nadie le responde y él mismo se responde, pues entonces lo hace rápido. Entonces, por favor, háganlo ustedes despacio y yo lo hago, trataré en lo posible de hacerlo despacio, pero no vayan a decir que mi oración no vale, que no llega a Dios, porque eso sí ya solamente le corresponde a la Divina Majestad que lo diga a Él. Es que yo no rezo para ninguno de los que están mirando el video, es para Dios nuestro Señor, y Él es el que me da el premio, lo mismo que ustedes. Ustedes no rezan para mí ni rezan para Dios, pues deje que Dios les dé el obsequio, les dé la retribución, pero no es que, no, así no se vale, es que tiene que ser como yo la rezo. No, Señor, yo no estoy diciendo que recen corriendo, hágalo despacio ustedes, pero no me pongan contra la espada y la pared. Y esto no es un regaño, simplemente es un respiro, porque yo no puedo estar que me estén sofocando por una cosa y por otra. Otros también que la fraternidad, San Pío X, que yo estoy diciendo mentiras, que vea, yo estuve en La Reja, en Argentina. Yo tuve la gracia de conocer a Monseñor Lefebvre. Es una gracia de Dios para mí. Y hay gente que dice que Monseñor Lefebvre, que fue, eso sí me da mucha pena que se pongan a decir que Monseñor Lefebvre fue ordenado por un luciferino y que por lo tanto Monseñor Lefebvre era un luciferino. No, yo conocí a Monseñor Lefebvre y él jamás yo le descubrí ninguna cosa en contra de nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene la culpa. Si el mismo rey en 12 tuvo un Judas, uno que lo vendió, otro que lo negó y otro que quería el puesto más importante, pues ¿qué podía hacer Monseñor Lefebvre? Ahora, yo me baso porque Monseñor Lefebvre, primero, nunca enseñó nada malo. Sí, realmente lo único que hizo fue que él vivió un momento donde no estaba tan podrida la curia romana
como ahora. Ya habían hecho la serpiente y eso sí hay que aceptarlo. Esta serpiente ya estaba construida y él no dijo nada. Pero de todas maneras él nos dijo en un sermón que si los sacerdotes de la fraternidad traicionaban la fe, pues tenían que dejar los sacerdotes de la fraternidad. ¿Eso qué quiere decir? Que Monseñor Lefebvre, él siempre lo que trabajó, lo hizo por la fe. ¿Que hizo poco? Ah, bueno, eso solamente Dios lo dice. Que lo hizo mucho, eso solamente Dios lo hizo, lo premia, y no estoy yo para llamar a decir que Monseñor Lefebvre ni voy a volverlo inmaculado, ni tampoco un demonio. Fue un obispo que en un medio tan terriblemente hostil como era en esos tiempos, sacó la cabeza por defender la tradición. Eso él lo hizo y yo lo conocí, como le digo, yo escuché sus sermones, yo hablé personalmente con él, yo sé qué espíritu lo movía y yo nunca le vi espíritu doble. Ahora yo no sé más, pero ir a decir que Monseñor Lefebvre era luciferino y cosas así, yo nunca lo voy a decir porque él dijo muy claro, el día que los sacerdotes de la fraternidad abandonen la fe, dejen los sacerdotes y sigan manteniendo la fe. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro? ¿Qué más esperamos entonces? Bueno, lo que les agradezco muchísimo a las personas que se mantienen fieles al canal, a mirar el contenido. Sepan que yo siempre los encomiendo a la preciosísima sangre del Señor Jesucristo, a ustedes y a sus familiares vivos y también a los fieles difuntos de su familia. Y le doy la bienvenida a las almitas que han empezado a llegar al canal, que aquí lo que se dan cuenta es defender la Santa Fe Católica. También estar en mis oraciones, en el santo sacrificio de la misa, y me alegra mucho que estén llegando, y ayúdenme a llegar pronto a los 4.000 suscriptores. Ya vamos, por gracias a Dios, hoy llegamos a 3.810, veía ahorita que empezaba a grabar el video. Ayúdenme a llegar a los 4.000 rápido, para que lleguemos a los 5.000, que ya en honor a las 5 llagas del Señor, pues será para mí mucha felicidad que haya 5.000 personas suscritas. No se les olvide dar el me gusta. El me gusta es como el combustible para que el carro se mueva, es como la gasolina para que el carro se mueva, y ustedes son los que tienen que darle ese combustible. Háganlo por amor a Cristo, lleguen y denle el me gusta, háganlo con una colaboración para defender la fe, para crear conciencia de que no se puede estar dormido. Mucha gente cree que no pasa nada, que no, todo es normal y que tenemos que aceptar todo lo que diga Roma. Cuando yo me muera, yo no voy a entregarle cuentas al que está en Roma, tengo que entregarle cuentas a nuestro Rey, Señor Jesucristo, el único camino, verdad y vida para entrar a la gloria. Entonces ayudemos a que las personas despierten y dejen de estar pues adormecidas por la serpiente del Vaticano. Es que no puede ser posible que se siga ese espíritu. Ahora, le hablaba de la fraternidad. La fraternidad, el problema no es que los excomulguen, el problema no es que estén con Roma, el problema de ellos es que están dándole autenticidad a todo lo que sucede en Roma. Cuando los sacerdotes de la fraternidad reconocen a una persona como pontífice, como Bergoglio, que dijo que yo creo en Dios, pero no creo en el Dios católico, no se puede. O sea, ¿eso qué es? ¿Cómo es posible que pueda ser pontífice de un Dios que el cual no cree? Yo no sé hasta dónde usted llega la capacidad de analizar para entender que no puede. Pues eso es como el que dice, yo soy médico, pero jamás he cogido un tratado de medicina. Entonces, ¿usted qué es? Usted es un brujo. Y eso es lo que era Bergoglio, un brujo. Ni siquiera un brujo, era un poseso, blasfemo. Como le dijo a Eugenio Scalafari en la entrevista que le dio, que era Scalafari un ateo, y él le dice que él cree en Dios, pero no cree en el Dios católico. ¿Cómo es posible que diga que la divina majestad de nuestro Rey, Señor Jesucristo, esperanza de nuestra salvación, juez de vivos y muertos, tenga sangre pagana, o que la Inmaculada Virgen María sea de una rarea baja? O sea,
Eso no es católico y eso no lo puede decir ni un bautizado, ni lo puede decir siquiera para no sé quién lo dirá, un proceso, un endemoniado, un demonio, pero ir a decirlo el sumo pontífice que diga que la divina majestad tiene sangre pagana. Entonces, ¿yo con qué me voy a redimir? Precisamente somos redimidos, como dice el apóstol San Pedro, el primer papa. No habéis sido comprados con oro ni con plata, sino con la preciosísima sangre del Cordero. Yo creo firmemente en eso y yo espero en Él. Lo único que espero es en Él. Yo no espero en ninguna otra deidad y no me interesa. Espero en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé ustedes si quieren esperar por allá en la Pachamama, en Buda, en Alá, en Mahoma. Yo no sé todos los dioses de los paganos. Yo ni siquiera puedo creer en el Dios de los judíos. El Dios de los judíos no es la Santísima Trinidad. Ellos tienen otro Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar? Bueno, entonces, quiero que analicen la miniatura que coloqué, su santidad. Me escribieron por ahí que Juan 23 era un santo que está de rodillas ante el presidente de Francia. Francia, desde la Revolución Francesa, no ha tenido ni un solo presidente que no haya pertenecido a la masonería y haya estado o siendo hebreo o conectado con la sinagoga. Entonces, ¿qué hace Juan 23? Es que recibiendo el capelo cardenalicio de rodillas ante un miserable masón, judío masón. ¿Qué es esto? O sea, eso es una humillación para la iglesia. La iglesia, el cardenal, el sacerdote y aún el bautizado no debe postrar de rodillas sino ante Jesucristo nuestro Señor, ante la Santísima Eucaristía o ante una autoridad que venga de Dios, pero no autoridades que vienen del caos, del demonio. O sea, den cuenta, a partir de ahí ya la serpiente empezaba a dar los primeros vaos para llegar a empotrarse. Quiero que se fijen en eso. Juan 23, de rodillas ante el presidente de Francia, Oriol, como quiera, no dice el nombre. Imagínense recibiendo el capelo cardenalicio y de rodillas, un cardenal. Esto es mucha fantasía y alrededor de un poco de inmundos masones. Eso no es católico, qué pena. Aquí no se trata de insultar a nadie, cada quien en su sitio. El católico, pues si quiere seguir siendo católico, en el dogma de la moral y el culto católico. Y la masonería en su liberté, equalité y fraternité. Nosotros no pertenecemos a eso y aquí en este canal no se pertenece a eso. Yo soy católico y si por eso, pues que Dios haga su santa voluntad. Lo que les quiero presentar es una especie de extracto de un libro escrito por una señora que se llama Se socava la iglesia. Este resumen, a ver, vengo a ver si encuentro la señora por acá, Mari Val, pero estuve averiguando de ella y no encontré nada. Mari Val, no Bel, sino Val. Mari, W-A-L. Y lo encontré en un blog defensor de la fe católica, pero que yo no lo volví a leer desde que leí un artículo en ese blog que decía que como todo estaba patas arriba, que la gente debía emigrar a otros países, que la solución era emigrar de un lado para otro. Eso me pareció, y es que eso no es católico, porque esos son los objetivos de la Agenda 2030 y del nuevo orden global, porque así, en ese nuevo orden global, todo el mundo yéndose de un lado para otro, deja familia, deja tradición de su familia, deja su casa, deja todo y se va y deja las fronteras de su país y se va. ¿Para dónde? Ellos llaman los ciudadanos del mundo. Entonces me di cuenta que ese blog también estaba trabajando para el nuevo orden global al promover la inmigración. Sí, que se salga del país y se vaya para donde le nazca, para que sea un ciudadano del mundo, con la mochila
y la pantaloneta y las chancletas llenas de mugre y las patoricas llenas de mugre, caminando sin saber para dónde va, sin tener sino unos ropa interior y una camiseta, y camine y no sabe para dónde va. Somos ciudadanos del mundo. Eso no es espíritu católico. Tenemos que amar la familia normal, hombre, mujer, niños, y amar nuestras raíces, nuestros padres, sentirnos honrados de llevar un apellido, una identidad, de así sea el que sea, no tiene que ser de la nobleza ni de la aristocracia. Saber, esa es nuestra identidad, así sea quien sea, desde el príncipe hasta el jornalero. Hay una dignidad en el catolicismo de llevar ese apellido, porque eso nos da una identidad. Eso no es estar volando como las plumas en el aire, como dice la canción, y tener unas raíces culturales que no se identifican con un marco geográfico, con unas costumbres, con una religiosidad, con un templo, con, sí, y como les digo, con unas instituciones y sobre todo también con un Estado. Eso es importante, con la patria y todo eso. No, que no, yo no sé de dónde vengo ni para dónde voy, y mis hijos van a hacer lo mismo, unos volando. Entonces, por eso yo no volví a ver ese blog, no me interesó más desde entonces, pero yo saqué el extracto, digámoslo así, el resumen de la, y les voy a leer todo lo que está ahí. Siempre es grandecito y no sé cuántos videos vayan, pero lo cierto es que vamos a leer lo que se alcance acá, y espero que ustedes capten es un muy buen mensaje, y por eso me interesa que ustedes lo capten para que sepan por qué es importante. Bueno, volviendo a la fraternidad. ¿Por qué la fraternidad, sea excomulgada o no sea excomulgada, está cometiendo mal? Porque acepta la misa nueva y toda la catequesis que viene de Roma. Con eso ya, porque acepta y reconoce que hay un sumo pontífice que está destruyendo la iglesia, que está contra el Señor Jesucristo. Es que, como yo les digo, ¿cómo es posible que este señor que está en Roma se le pueda decir Santo Padre cuando el clementísimo Señor y Rey nuestro Jesucristo, creador de cielos y tierra, dice en su palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida, con tanta mansedumbre, y venga este señor con una falsa mansedumbre a decir que no existe la verdad, que tenemos que buscarla todos juntos? ¿Y juntos con quién? Con herejes, con cismáticos, con ateos, con satánicos, y después vamos a buscarla con las religiones de los demás. O sea, qué asquerosísima pócima es esa. Esa pócima no son sino vómitos de la serpiente. No se les olvide, y yo no me canso de decirle. Por eso es que la fraternidad está perdida, porque ella no hace distinción entre el bien y el mal. Ay, me dicen, pero no, la fraternidad no dijo eso. Pero si el cura dice, vayan a la misa de la parroquia, ahí ya está todo. No se preocupen, con eso basta para que mande las personas a alimentarse del vómito de Satanás, del vómito de la serpiente, del vómito del dragón. Ahí está. Vamos a empezar. Dice así: recensión de un libro controvertido. Misterios de iniquidad socava la iglesia. Sigue. A los tradicionalistas, esos católicos romanos dispersos por el mundo que resisten todo intento de ser separados de la fe de sus padres. Yo diría más, separados de la fe de Jesucristo nuestro Señor, de la Trinidad Santísima, de la bienaventurada Virgen María, corredentora y medianera de todas las gracias. De eso es que nosotros estamos. Y yo no me llamo tradicionalista, yo soy católico, yo no acepto ningún apelativo, yo soy católico, simplemente católico, creo lo que la iglesia siempre ha hecho. Dice, con esta dedicatoria, que curiosamente no aparece en la versión en español, Maridal empieza su libro Se socava la iglesia, obra que surgió originalmente en alemán, pero que fue traducida al inglés, de Undermining of the Catholic
Church, y distribuida en más de 20 países en los que se habla ese idioma, o sea, el idioma inglés. Es precisamente entre los católicos anglófonos que hablan el inglés que el libro de Mary Ball ha sido más difundido. Y aunque ya ha sido traducido del inglés al español, no ha alcanzado entre los hispanoparlantes el mismo éxito. No por ello el libro carece de importancia. Su contenido proporciona una posible y controvertida explicación de los orígenes de aquí dice la modernización, pero yo diría más bien de la apostasía de la Iglesia y de muchos de los males que en la actualidad nos agobian. Este trabajo presenta una sinopsis del libro Se socava la Iglesia, salpicada ocasionalmente con algunos comentarios propios que se verán entre corchetes y en azul. Seguimos. La autora Mary Ball de Martínez fue corresponsal en el Vaticano por 15 años para varias publicaciones periódicas y entrevistó a muchas personalidades eclesiásticas, entre ellas a Monseñor Lefebvre y a Michel Louis Gerard de Laurier, que ese es un obispo terrible, Michel Louis Gerard de Laurier. Aunque en este blog no necesariamente comparte todas las ideas vertidas en este controvertido libro, es necesario advertir que la obra presenta hechos desconocidos para muchos y su lectura no dejará de sorprender toda vez que hilvana datos de una manera inesperada pero lógica para llegar a conclusiones impactantes. Aquí entonces en el canal de El Pregonero de Su Majestad vamos a ir soltando, digamos, desglosando las ideas, y lo que yo vea que no está con el magisterio, yo se lo digo a ustedes, pero yo espero que no. Esto es muy bueno, este libro y sobre todo este resumen. He aquí el índice de temas tratados. Primero, metamorfosis. Segundo, crónica, 1903-1963. La formación de una alianza. Se sufre un retraso. Se comienza de nuevo. Se calla a los franceses. Se calla a los mexicanos. Hacia la guerra. Se cava más hondo. Salvaguardar para los marxistas. Se aplasta la mente. Se violenta la tradición. Se reúnen a rematar. Se recogen las firmas. Eso es lo que da en el punto segundo. Punto 3. Los hombres en la cúspide. Un Pío Pablo, Juan Pablo y Juan Pablo. O sea, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Pío XII. Punto 4. La realidad en los 90. Control, anatema, diáspora, católicos nuevos, católicos viejos, 1971. Unos 4.000 católicos de diversas nacionalidades pasaban la noche hincados en los escalones de la Basílica de San Pedro. Habían ido a suplicar al Papa que por favor restituyera la Santa Misa, los sacramentos y el catecismo. El día anterior, el pontífice había dado audiencia, pero se negó categóricamente a recibir a los peregrinos que empezaron a llamarse tradicionalistas. Eso fue Pablo VI. Ya habían pasado 5 o 6 años desde que los altares, la liturgia, el idioma latín y el ritual habían sufrido una metamorfosis, o sea, un cambio total, que la misa fue totalmente cambiada. En los meses que sucedieron a estos cambios,
La incomprensión se volvió paulatinamente resignación y muy de cuando en cuando en complacencia. Hubo protestas, como cuando el novelista Tito Caccini denunció al cardenal Lercaro de Bolonia diciendo: ha hecho usted lo que los soldados romanos al pie de la cruz jamás se atrevieron a hacer. Ha rasgado la túnica sin costura, el lazo de unión entre los creyentes en Cristo de ayer, de hoy y de mañana, para dejarla desgarrada. O sea, los cambios que habían metido, sobre todo también en la liturgia. De diversos puntos brotaban críticas similares que se intentaban acallar, como el caso del padre Luis Quach, que fue suspendido a divinis por sus críticas y por revivir la procesión al aire libre del Corpus Christi. Un padre que por haber criticado las reformas de Pablo VI, pues fue suspendido a divinis, y por haber hecho una procesión del Corpus Christi al aire libre. A final de los años 60, la revolución se consolidó tras una operación relativamente tranquila, gracias a que se había llevado al cabo, no por los... ya gracias a que se había llevado a cabo, no por los enemigos declarados de la iglesia. ¿Cuáles son los enemigos declarados de la iglesia? La sinagoga y la logia. No por ellos, sino por los que se ostentaban como amigos de la iglesia, más bien amigos, diría, prelados de la iglesia. Todo ocurrió entre una combinación ordenada de alteros, de estudios, informes, agendas de conferencias y proyectos de currícula, todos debidamente procesados por comités, comisiones, grupos de trabajo, sesiones de estudio, discusiones y diálogos. Una vez inaugurado el concilio, se promovió el cambio asiduamente en artículos, conferencias de prensa, entrevistas, exhortaciones y encíclicas, todo en un ambiente de prudencia y discreción, como siempre son. El mal siempre como la serpiente va poco a poco, en prudencia y discreción eclesiástica. Al terminar el concilio, está hablando del Vaticano II, siguió el turno a los comentaristas. Aparecieron toda suerte de artículos y libros que intentaban explicar lo ocurrido. Mucho salió de los liberales que proclamaban la gran obra de abrir la iglesia al mundo. Más aún, escribieron los conservadores que a la vez que aceptaban la legitimidad del Vaticano II, concilio, intentaban mostrar cómo sus loables intenciones habían sido distorsionadas. Cuando una cosa es católica, no se presta para distorsiones. Si es ambigua, si es imprecisa, sí, cada quien la interpreta a su manera, y eso no es católico. En la duda está el pecado. En todo lo escrito, el concilio era el protagonista. El Vaticano impulsó esa idea y aún hoy la sigue promoviendo. Incluso se hace referencia a la iglesia conciliar. Ya ni siquiera es conciliar, ahora es iglesia sinodal. Los documentos del Vaticano II son las nuevas sagradas escrituras. Miren, ahí está aceptando que ya no hay Biblia o Sagrada Escritura, sino el Vaticano II es la nueva fuente de revelación. Sin embargo, como escribió Jean Vuitton, fue mucho antes del concilio que se propusieron nuevas formas de espiritualidad. Mira, aquí está.
Fue mucho antes del concilio que se propusieron nuevas formas de espiritualidad. Ya los trabajos que había hecho la logia y la sinagoga. Misión y catecismo. Misión nueva de la iglesia, catecismo nuevo. Idioma litúrgico. Cada país va a tener su propio idioma. Ya el latín no. Estudio bíblico. Ya es una versión ya de no estudio bíblico objetivo, sino subjetivo, a lo que cada quien quiera inventarlo, al estilo protestante. Y ecumenismo. Antes del concilio, el ecumenismo se enviaban a las naciones paganas los misioneros. Si eran activos, pues a misionar, a predicar. Si eran contemplativos, pues a abrir monasterios en las aldeas con permiso de los príncipes, y allí empezaban las hermanas o los frailes a hacer su apostolado a las comunidades y a traer niños y a enseñarles el catecismo, y las almas se iban convirtiendo. Así fue que se armaron las grandes misiones de Asia y en África. No fue como ahora, que llegando a hacer lo de la señora esa que dice que Dios es una mujer porque la tribu lo enseña, o sea, pura basura. Esa es, dice acá el ecumenismo, perdón. Hay una mosca inmunda que me la está montando, que es ese mismo demonio fastidiando. Mucho antes del concilio había nacido un nuevo espíritu en la iglesia. Un nuevo espíritu. Usted sabe que nosotros creemos es en el espíritu que no es ni nuevo ni antiguo, el espíritu que es el Espíritu Santo. Recuerden cuando Yahvé Dios le habló a Moisés de la zarza, le dijo: yo soy el que soy, Yahvé, el que es, el Padre es, el Espíritu Santo es, el Hijo es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que es. No es ni viejo ni joven, el eterno, perenne, para siempre. Y aquí lo dice muy claro, que mucho antes del concilio había nacido un nuevo espíritu en la iglesia. Ese nuevo espíritu haría una nueva religión, la religión que iba y que va rumbo a la compenetración del nuevo orden global, la religión que destruye la cruz e implanta la serpiente. Mírenla allá en la sala Pablo VI del Vaticano. Un nuevo espíritu, una nueva iglesia. Virgilio Rotondi, sacerdote jesuita, escribió: todos los hombres honrados y todos los hombres inteligentes que son honrados reconocen que la revolución ocurrió con la publicación de la encíclica del Papa Pío XII, Mystici Corporis. Fue entonces cuando se colocaron las bases para el nuevo tiempo, o sea, para el nuevo orden, de donde saldría el segundo concilio Vaticano II. Recuerden que hay dos concilios vaticanos, el primero y el segundo. La designación de cuerpo místico no era nueva, ya había sido presentada casi un siglo antes a los padres del primer concilio vaticano. 60 de ellos la descartaron totalmente por ser confusa, ambigua, vaga e inapropiadamente biológica. Las enseñanzas de este concilio sobre la naturaleza de la iglesia fueron contundentes. ¿Por qué? Los padres del Concilio Vaticano I habían condenado que llamaran a la iglesia Mystici Corporis, cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, ¿por qué la condenaron? Dice, primero, la iglesia tiene todos los atributos de una verdadera sociedad. Sin ser divina,
porque la iglesia no es divina, el único divino es Dios, ni siquiera la Virgen María es divina, la sustancia divina solamente corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al Santísimo Sacramento, porque ahí está la Trinidad también, cuerpo, alma y divinidad de Cristo el Señor, y por el misterio de la circuncisión está la augusta Trinidad. Entonces dice, entonces, al decir que la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, se empieza a entender que desde el mundo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia no es cuerpo místico de Cristo, porque la iglesia está formada por tres partes, o sea, que recuerden ustedes. La parte militante, que es la que estamos aquí en la tierra, la parte purgante, que es la que está en el purgatorio, y la parte triunfante, que es la que está en el cielo. Y decir que la iglesia es cuerpo místico de Cristo es aceptar que el cuerpo de Cristo tiene caídas y recaídas, que somos los que estamos acá, que tiene que purificarse porque en el purgatorio se está purificando. Entonces no tiene sentido, no se puede aceptar eso. Bueno, dice, la iglesia tiene todos los atributos de una verdadera sociedad, pero en este mundo, para este mundo, una sociedad con gobierno, con leyes, con premios y castigos, sanciones. Segundo, la iglesia no es parte ni partícipe de ninguna otra sociedad. La iglesia no es ni parte, no es parte ni partícipe de ninguna otra sociedad. La iglesia es de la sociedad de los bautizados que buscan salvar sus almas y están pues en gracia de Dios o buscándola al menos. Es tan perfecta en sí que es distinta de todas las demás sociedades de este mundo y se coloca muy por encima de ellas. Fueron numerosos los teólogos de los años 40 que hicieron eco a las protestas de los padres del Concilio Vaticano I. O sea, muchos teólogos ya protestaron diciendo que no, que la iglesia era el cuerpo místico de Cristo. Señalaban que el concepto de cuerpo místico, al contrario, dice acá, fueron numerosos los teólogos de los años 40 que hicieron eco a las protestas. O sea que ayudaron a protestar a los padres del Concilio Vaticano I para que no llamaran la iglesia Corpus Mystici Corporis. Estos teólogos decían esto, señalaban que el concepto de cuerpo místico se aparta de la realidad en cuanto que implica la divinización de la iglesia. La iglesia no es divina, la iglesia es humana. Entonces, una de las dos, o es que Cristo se volvió netamente humano o la iglesia se volvió divina, pero no puede haber esa dualidad. Y que las referencias biológicas eran inapropiadas. La forma en que el Papa Pío XII usó esa expresión en la encíclica desprendió a la iglesia de su carácter institucional casi 2 veces milenaria, o sea, de 2000 años. El documento dio origen a una nueva disciplina intelectual, la eclesiología. Ya la iglesia no empieza a estudiar a Dios, sino que la iglesia empieza a estudiarse ella misma. Esta palabra significaba hasta 1943 el estudio de la arquitectura y arqueología de la iglesia, de las iglesias. En eclesiología pues era estudio de la arquitectura y de la arqueología de la iglesia, de las iglesias, de los templos. Era una ciencia práctica. Pero a partir de la aparición de Mystici Corporis de Papa Pío XII, cambió su significado a estudio de cómo la iglesia se ve a sí misma. O sea, la iglesia, a partir de la encíclica Mystici Corporis, empezó a contemplarse ella misma y a hacerse estudios a ella misma. O sea, ya no remitió. Antes se estudiaba solamente era la arquitectura, como lo dice acá,
y la arqueología en los templos. Pero ahora no, ahora la iglesia empieza a estudiar su impacto en la sociedad, su influencia en la sociedad, y empieza a desgarrarse ya de la cruz, a no salir con la cruz, sino que empieza a tener una autonomía. ¿A eso qué ayudó? Pues ayudó a la definición dogmática de la infalibilidad papal. Y entonces el Papa se convierte en Dios. Y ya lo que dice la Sagrada Escritura, pues ¿para qué vamos a estudiarlo? Ya lo que dice el Papa. Y lo que dicen los santos padres, ¿eso también para qué? ¿A qué es el Papa? El Papa es Roma locuta causa finita. El Papa habló, ya eso es, y ahora el Papa es dueño y puede decir que se pueden casar 2 hombres y se pueden casar 2 mujeres y que todas las religiones son buenas y que, o sea, una inmundicia completa es lo que ha sucedido con ese documento del Corpus Mystici Corporis del Papa Pío XII, donde presenta a la iglesia ya no como una esposa que, como dice el libro sagrado, se engalana para agradar al esposo, al crucificado, sino que ella misma se mira al espejo y dice, qué linda soy, quiero seguir siendo más linda. ¿Cómo? Independizándose de la cruz de Cristo para caer en la adoración de Satanás. Y mire, ver el Papa donde se sienta, precisamente por eso, porque la iglesia se independiza de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde Mystici Corporis del Papa Pío XII. Dice, repetimos, la forma en que Pío XII usó esa expresión en la encíclica desprendió a la iglesia de su carácter institucional casi 2 veces milenaria, o sea, casi 2000 años. El documento dio origen a una nueva disciplina intelectual, la eclesiología. Esta palabra, eclesiología, significaba hasta entonces, hasta 1943, el estudio de la arquitectura y la arqueología de las iglesias, de los templos. Pero entonces cambió de su significado a estudios de cómo la iglesia se ve a sí misma. La iglesia católica romana siempre comprendió lo que era la esposa de Jesucristo, pero ahora urgía preguntarse qué era aquello que la iglesia se consideraba ser, qué es lo que somos nosotros, o sea, qué nos consideramos. Ya no consideran al rey, agradar al rey, no, es ella misma. La transición repentina de sociedad perfecta a cuerpo místico fue solo el comienzo. Los eclesiólogos pronto se preguntaban si el cuerpo místico era una pura comunión de gracia o era visible. Imagínense, quedó visible porque el Papa se volvió Dios. Sería acaso más apropiado decir pueblo de Dios. Y así surgieron otros razonamientos, ya no solo entre los católicos, sino también entre los no católicos. Y ahora pues son los no católicos los que disponen de todo. Ante tanta ambigüedad y alteraciones de paradigma, los católicos se confundían y se presentaron fenómenos de polarización, o sea, radicalismo, incomprensión, incapacidad de comunicación, frustración y desfallecimiento. Ahí está. Empezaron los conventos a quedar vacíos, los seminarios, los sacerdotes que llevaban hasta 40, 50 años de sacerdote empezaron a irse al mundo, dejaron su sotana, las monjas dejaron los claustros y todos esos edificios que hasta entonces del concilio estaban llenos de vocaciones empiezan a quedar vacíos porque todo el mundo empieza a emigrar y los templos empiezan a quedar vacíos también. Las grandes basílicas vacías. En Europa, esas basílicas inmensas antes del Concilio Vaticano II llenas, ahora celebran esa ceremonia muerta para 5 personas y esas personas son latinas de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, que todavía guardan un mínimo de sentimiento religioso, ni siquiera convicción religiosa, sentimiento. ¿Por qué?
porque la gran mayoría de la gente que era católica en Europa apostató de la fe, como así va a suceder en todo el mundo. Esa es la triste realidad que nos deja el que se haya infiltrado esa mentalidad de que la iglesia debe mirarse a sí misma y no mirar al crucificado. La señora de la casa, en lugar de adornar la casa para el esposo, alistar la comida al esposo, ¿no? Se sentó frente al espejo y ni siquiera empezó a echarse sus menjures para el esposo, no, para ella misma, a mirarse, a contemplarse. O sea, se volvió una sociedad narcisista, pero no es narcisismo, se llama la inmanencia. La iglesia empieza con corporis, mystici corporis, empieza el desarrollo de la iglesia inmanente, donde ya la iglesia no busca afuera la verdad en la Sagrada Escritura y en la doctrina de los santos padres, sino lo que la busca en ella misma, Esa es oficialmente la aparición de la religión inmanente. Y así surgieron otros racionamientos, ya no solo entre los católicos, no también entre los no católicos. Ante tanta ambigüedad y alteraciones de paradigma, los católicos se confundían y se presentaron fenómenos de polarización, incomprensión, incapacidad de comunicación, frustración y de fallecimiento. Todos los monasterios vacíos, los leprocomios se acabaron, los manicomios, donde habían religiosas, 20 religiosas, 15 religiosas, 10, 7 religiosas atendiendo, loquitos atendiendo, todo eso se acabó, todo murió, la catequesis, todo, y cada día muere más, porque la serpiente todo lo envenena para que muera hasta el último. Hasta el último retoño de fe católica. El meterle mano a la tradición, a la Sagrada Escritura, a la tradición de los Santos Padres, le significó a los católicos la pérdida de esa estructura sólida y antiquísima. Quedaron al garete, no por límites impuestos, sino por falta de ellos. Ya no queda nada límite. Ahora es la inmanencia, cada quien lo que entienda, cada quien lo que comprenda en los dogmas, lo que comprenda en la liturgia, lo que comprenda en la moral. Y ahí estamos, casando hombre con hombre, mujer con mujer, invocando a la Pachamama y diciendo que ya Jesucristo no es la verdad. No, el Señor lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero vos dice, no existe la verdad. No existe la verdad. No. Al decir no, está negándonos la salvación y está precipitando todas las almas a los profundos infiernos a vivir por toda la eternidad con la serpiente. No existe la verdad. Cuando el Señor dice, yo soy la verdad, yo, entonces dése cuenta. Vamos a dejar así para que no se nos haga tan largo y gracias a los que llegaron hasta acá. A mí no me parece tan cansón, pero es muy interesante, pero de pronto a algunas personas les parece cansón, pues es la única manera de aprender las cosas, porque así de caramelito, pues el que vive de caramelitos, pues por la serpiente se lo va llevando, pero a sorbitos. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram, Domini vobiscum con Spiritu tuo, benedicamos Domino Deo gracias, benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sancto, amén, que en todo Dios sea glorificado.